Miguel Ángel, lo vemos también en el próximo día, era un carácter muy fuerte, tienen que saberlo, era muy fuerte, era hasta cierto punto paranoico en muchos aspectos, pero ¿qué artista no tiene un carácter especial, ¿no? Entonces, pues bueno, ya han visto esta maravilla, el próximo día lo veremos con mayor detenimiento, como les digo, observen, ¿no? La ligereza de la barba, los dedos, vean estas manos, miren, vean, ¿no? La barba, ¿no? La mirada, la nariz, las falanges, miren cómo juguetea la mano con la barba. Intentemos imaginarnos nosotros con un martillo y un escoplo, ¡pum, pum! Imposible, ¿no? Estamos hablando de alguien que realmente veía lo que dijo, o sea, él realmente retiraba lo que sobraba de la piedra. Entonces, para él era sencillo, él lo veía como... Entonces, él literalmente quitaba porque él veía dentro la piedra. O sea, sí, es como Mozart. Mozart, una de las características que volvía loco a los que sabían de música, como Salieri, era cuando ustedes hacen una ópera, que son hojas de hojas, en un original hay tachones de no, esta nota no estamos de acuerdo, esta nota no, mejor un sol, mejor un sostenido, o un fa, o ahorita mejor el trombón. No, cuando se traumaron los señores que vieron las partituras de Mozart, es que las originales no tenían tachaduras. Y él decía, yo es que lo oigo en mi mente, pero imagínense oír una ópera. ¿Cuántos instrumentos hay en una orquesta y en una ópera? Oírlos por separado y apuntarlos en error, porque él lo oía y simplemente era como si le dictaran las musas. Es un caso parecido, él retirado. O sea, es inconcebible, me resulta maravillosamente inconcebible, ¿no? Increíble, mágico, ¿no? Bien. Estas se las puse como dato curioso, era un hombre muy fuerte. Esta es la Basílica de San Lorenzo y está así, ¿la ven que no está acabada? La dejaron así porque Miguel Ángel aceptó el trabajo de terminarla, pero nunca la terminó y por respeto dijeron, no, pues que nadie la termine. Si él no la quiso hacer, ya mejor, no queremos segundones y nadie la terminó jamás. Ese se quedó, ¿sí? En respeto a Miguel Ángel. ¿La ven? Ahí está sin terminar. Este es León X, otro de los papas que le tocó a Miguel Ángel, un hombre fuerte. Él era un Medici, era Giovanni de Medici, un grande, de los grandes. Esta es la Biblioteca Laurenciana en Florencia, que él diseñó a nivel arquitectónico y fue llevada a cabo también. No es tan conocida, pero recuerden, él era arquitecto. Oye, ¿el Bono no forma parte de este? No. Incluyendo las escaleras. Él también diseñó las escaleras. ¿Sí? Hablaremos de este momento. En su momento, esta es la toma de Roma en el año 1527, o saqueo de Roma del año 1527. Roma fue saqueada no solo en la época de los bárbaros, también fue saqueada en pleno siglo XVI, lo veremos. Este señor es Clemente VII, la cara es el espejo del alma y la cara de este señor nos dice que ha visto todo, ¿lo ven o no? Miren qué mirada tiene. Es una mirada de alguien que le vale la vida, ¿no? Es un papa inteligentísimo, de los más maquiavélicos e inteligentes que ha dado la Iglesia. Bien. ¿Cómo se llama? Clemente VII. ¿Qué decir de esta maravilla? El juicio final. Aquí yo me podría estar, es de mis obras preferidas, está llena de detalles y quiero que la analicemos un poquito. Vamos a checarla, ¿bien? ¿Sí se puede ver, Juan? Sí, dale. Perfecto. De entrada, ¿qué vemos? ¿Cuál es la parte central? ¿Quién es este señor? Jesús. De entrada vemos una representación muy original de Jesús. Vemos dos detalles. Aparece sin barba, ¿verdad? Aparece sin barba y aparece enojado. ¿Cuándo han visto ustedes una representación de Jesús enojado? Está enojado, está como harto. Está harto, ¿no? Obviamente el Braguetone le dio tiempo de pintar, ya vieron, ¿no? Le pintó sus partes nobles, pero aquí no le alcanzó a dar tiempo, ¿sí? Aquí tenemos a la Virgen María, ¿sí? Y aquí tenemos toda una serie de personajes maravillosos con los cuales podríamos estar horas y horas. Si yo les dijera que aquí aparece Miguel Ángel, ¿saben dónde está Miguel Ángel aquí? ¿Saben? No. Es el que está ahí sentado, ¿no? ¿Saben quién es Miguel Ángel? Sí, ahí es esta piel. Así se representó Miguel Ángel.
Vemos y no vemos. Les aseguro que si yo no les digo que aparece esta piel así suelta, ni la vemos. ¿Se fijan qué maravilla? Una obra que tardó, reitero, 5 años, no la podemos ver en 5 minutos. Tenemos que digerirla, tenemos que saborearla como un buen vino, tenemos que girar la vista, ver otra cosa y volver a ver. Aquí tenemos de entrada un estudio majestuoso del cuerpo masculino. Aunque, les digo, vemos todas las estaciones, vemos el cielo, vemos cómo la cruz no es llevada, ¿no?, por estos ángeles, vemos el cielo y vemos también desde dónde vienen los cuerpos. Recuerden que antiguamente se creía en la resurrección de la carne. Bueno, hoy en día mucha gente que no quiere que se le incineren, estamos de acuerdo, porque considera que en el día del juicio final, ¿no?, resucitaremos en cuerpo. Aquí vemos la resurrección, ¿la ven o no? Vemos la resurrección y vemos cómo son llevados, ¿verdad? Los afortunados son llevados a los cielos, ¿no? Mientras que los que no lo son tanto, aquí quiero que vean esto porque está buenísimo, quiero que vean esta imagen. Esto tienen que ver para que vean lo irónico que era Miguel Ángel. Él tenía enemigos, muchos enemigos, y también los pintaba. Entonces, aquí tenemos en el infierno, tenemos a Caronte. Recuerden, Caronte es el barquero del infierno. Caronte es, ¿no?, el que antiguamente se ponía a los muertos una moneda en la boca para poder cruzar, ¿no?, el lago, el río Estigia. Está Caronte, y aquí vemos, ¿no?, los condenados. Aquí podemos ver, al fondo se alcanza a ver la entrada al otro plano, ¿no lo ven? La entrada al infierno donde se percibe un demonio. ¿Alguien no ve algo aquí raro? Sí, el de la víbora. Exacto. ¿Pueden ver la serpiente dónde le está mordiendo a este pobre hombre o no? Es el cardenal que se le ponía, ¿no? ¿Ven dónde le está mordiendo? Sí, es el que se ponía. Con perdón, le está mordiendo en... Ahí. Ahí. ¿Se puede creer que haya pintado en la Capilla Sixtina a este hombre? Uno de sus enemigos era la persona que siempre se metió con sus cuadros porque estaban desnudos. Y aparte para que sea más visible, vean, ¿no? Ahí se vendó. Listo. El Señor maravilloso, esta imagen maravillosa, en venganza por el religioso que siempre se metía con sus cuadros y de alguna manera, según nos dicen las leyendas, cuando fue, creo que se llamaba Da Cesare, ahorita les digo exactamente el nombre, Da Cesare, el nombre, pero ahorita se los diré. Cuando fue a pasarle el chisme al Papa, le dijo: ¿cómo puedes permitir que me dibuje así? Le dijo: recuerda, hermano, yo como Papa tengo potestad hasta el purgatorio, pero del infierno no te puedo sacar. Así le dijo. Y el otro, Dios santo, ¿no? Así se lo quitó de encima, ¿no? Maravillosa ironía. Pero quiero que vean cómo, hasta en un cuadro tan religioso, en la Capilla Sixtina, el juicio final, pueden tener tantas maravillas que observar, ¿no? El estudio del cuerpo humano es maravilloso, pero debo de decirles algo también. No sabía dibujar también el cuerpo femenino. ¿Quieren ver cómo dibuja el cuerpo de la mujer? Vean, vamos a ver aquí algunos ejemplos. La Virgen. Espérense. Aquí está. Veamos. Ahí arriba. Se tiene que hacer zoom hacia atrás, pues no me... Vestida. Ah, aquí está, vean este brazo, vean este cuello y este pecho, y vean la mujer de abajo, que también es una mujer, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo, no? O sea, es un brazo muy de culturista, ¿no? O sea, él prácticamente... podemos deducir que para él el único cuerpo bello era él, masculino. Por ende, es muy probable que nunca hubiera visto desnudo un cuerpo femenino. ¿Comprenden o no? Entonces, él, ¿cómo imaginaba un cuerpo femenino? Se lo puede imaginar como un cuerpo masculino con senos. ¿Sí? Bueno, pero generalmente él estudiaba los cuerpos ya que habían muerto, que se iba... Sí, pero... Le daban en este caso las muñequitas. Pero ve esto, mira, no, pero él también tuvo modelos. Vean, este cuerpo femenino. Estamos de acuerdo que es un cuerpo masculino al que se le añade senos. Es un cuerpo masculino, un cuello masculino, un torso masculino fuerte además, ¿no? Tenía una cierta dificultad a la hora de dibujar el cuerpo, pese a que era un gran artista, le costaba, ¿no? Vean acá.
Vean también acá, ¿ven? ¿Sí? Es eso, ¿no? Ahí yo le sería el único pero que yo le pondría a la hora, ¿no? de hacer la figura femenina. Bien, como les digo, podemos hablar mucho. Este cuadro también es muy interesante, este cuadro es poco conocido. Este cuadro se llama La conversión de Saulo, de Pablo, recuerden, ¿sí? Este está en la Capilla Paulina. También es un Jesús, un Dios con el pelo rojizo, extraño, el pelo rojizo era de Malfario, recuerden además. Prácticamente lanzando un rayo como si fuera un superhéroe moderno, ¿verdad? Sí. Si yo esto se lo enseño a mi hijo, me va a decir, papá, es un superhéroe. Sí. Literal, la posición volando y ¿no? El gesto. Es un cuadro súper original. Aquí tienen a Saulo cuando se cae del caballo, ¿no? Recuerden el momento maravilloso en el que se convierte al cristianismo. Es un cuadro que le falta un poquito de restauración, como pueden ver. Bueno, también porque es un fresco, obviamente, los frescos son diferentes también, recuerden, es un poquito más difícil. Pero miren, para mí es un cuadro increíblemente maravilloso. También lo veremos un poquito más el próximo día y entraremos en profundidad de los detalles, porque quiero que veamos más cosas. Miren, este cuadro está en la misma iglesia. ¿Sí lo han ido a ver este cuadro? ¿Recuerdan cuando han ido allá a Roma? Fíjense cuántas maravillas hay que ver que no están tan saturadas. Este cuadro también es una maravilla. Narra la crucifixión de San Pedro, recuerden. Le tocó al pobre de San Pedro un centurión muy irónico. Muy irónico. ¿Por qué? Cuando lo detuvieron, le dijo este centurión, estoy haciendo un poco de storytelling, obviamente no van a decir que exactamente dijo eso, le dijo, te tenemos reservado para que veas cómo te tenemos aprecio, vas a morir igual que tu maestro, para que veas. Y es cuando dijo San Pedro, yo no merezco morir igual que Jesús. Y el irónico centurión dijo, no te preocupes, yo te lo arreglo. Y lo volteó de cabeza, ¿no? Esta muerte, ¿no? Para la humildad de San Pedro, de no atreverse ni siquiera a morir como Jesús, pues es un gran símbolo, ¿no? Definitivamente es un cuadro maravilloso. ¿Este dónde está? Este también está en la Capilla Paulina, donde está el otro que te acabo de enseñar, en Roma. Esta es la tumba de Disque, uno de sus primeros amantes, Equino de Ibraqui. Me comentaba una alumna, porque no le he hecho tantas ganas a la tumba, como que no lo quería tanto, porque está muy sencilla. Bueno, la diseñó Miguel Ángel, que es lo que importa, ¿no? Esta tumba fue diseñada por Miguel Ángel. Sí. Y este maravilloso dibujo fue el dibujo con el que logró seducir a Tommaso Cavalieri, Miguel Ángel. Este es el rapto de Ganímedes. También se nota que era un maestro, ¿estamos de acuerdo? Miren qué dibujo, ¿no? Ya nos gustaría a cualquiera de nosotros dibujar con tamaña maestría, ¿sí? Y bueno, con este dibujo logró que el joven Tommaso se fijara en un maduro Miguel Ángel de 57 años, ¿sí? ¿Vale? Esta mujer tan bella es Vittoria. Ella es Vittoria Colonna, la que les dije, ¿sí? Ella es una de las mecenas también importantes en la vida de Miguel Ángel. En este cuadro tendría unos 30 años aproximadamente. Como les digo, ellos compartieron un amor platónico, un amor muy espiritual y una gran comunión entre ambos. ¿Sí? Aquí tenemos el dibujo que le hizo Miguel Ángel a Vittoria, ¿no? De su puño y letra. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Sí? Acabamos a percibir su maestría. A lo mejor lo hizo en 5 minutos, ¿no? Un dibujo así. Él terminó esta maravilla. Que no se nos olvide. Él, cuando muere Bramante, Donato Bramante, él va a terminar la Basílica de San Pedro. Eso es algo que la gente tampoco, o sea, mucha gente sí lo sabe, pero otros no se lo pueden imaginar. Además, fue un espectacular arquitecto, no cualquiera se le encarga la finalización de una obra de esta magnitud. ¿Sí? Bien, esta es su penúltima obra. Sé lo que están pensando, ¿verdad? No se ve tan... Ya era un hombre muy mayor, hay múltiples rumores sobre su autoría final, se los tengo que decir. Vemos una gran diferencia entre este torso y esta cara, ¿estamos de acuerdo? O entre este torso y esta cara, lo vemos claramente, o entre este torso y estas piernas, ¿verdad? Como si él hubiera empezado esto y quizás otro lo hubiera terminado. Es cierto, esta es la Piedad Palestrina y esta es su última obra. La dejó inacabada porque murió. Esta fue la última obra en la que estuvo trabajando hasta 6 días antes de morir. Alcanzamos a percibir aún
La perfección de las piernas. ¿La ven? La piedad. ¿Sí? Esta es la piedad Rondanini. Está totalmente inacabada. Y ahora quiero enseñarles, en los 10 minutos que nos quedan, antes de terminar, quiero que vean algunas obras poco conocidas y ya nos ponemos con las preguntas. Les quiero enseñar la primera obra conocida de Miguel Ángel. La primera. Ah, no, perdonen. Este es el sepulcro. Antes de, este es el maravilloso sepulcro que hizo Vasari. Ahora me entienden cuando les diga que Vasari puede haber sido alguien muy grande si no hubiera tocado a estos dos grandes personajes. No observen las pinturas de Vasari que realizó, la escultura. Aquí descansa el cuerpo y vean qué maravilla de esculturas. Esto lo hizo él. Pero reitero, él no ha pasado de la historia nada más que como el biógrafo de Miguel Ángel y el biógrafo de Leonardo, no como el gran artista que era. Pero, reitero, es como los futbolistas en la época actual. Bueno, puede ser muy bueno, pero puede ser un Iniesta, puede ser un Marcelo, pero está en Messi y está en Florencia. ¿Sí? Por aquí era la ciudad, ¿no? De Miguel Ángel. ¿No han ido a visitar esta? Sí, yo sí. Está en la Santa Croce. Ajá. ¿Sí? Es una obra maestra, bien. ¿Ok? Y esta es la primera obra de Miguel Ángel. Esta es la Virgen de las Escaleras. ¿El relieve? Es un relieve. Observan que este muchacho adolescente ya dominaba las técnicas. ¿Ven cómo bajan los niños por la escalera? Es muy refrescante porque es un motivo relajado de la Virgen, ¿no? No es algo muy dramático. Es la Virgen viendo cómo juegan dos niños. ¿Sí? Observan, ¿no?, la belleza del perfil, aunque observamos un pequeño detalle. ¿Me pueden decir cómo ven al niño Dios? Muy fortachón. Le ven parece espalda de, ¿no?, de escalador y viene el brazo. ¿No? Bueno, él era, de alguna manera, él era un apasionado del cuerpo humano que aún tenía, no digo que se le iba un poquito. Y este es uno de mis crucifijos preferidos de toda la historia de los crucifijos. Este poca gente lo conoce. Estuvo perdido prácticamente 400 años. Se volvió a encontrar en 1965. ¿Sí? Este crucifijo fue el pago de las monjitas que le dejaban estudiar los cadáveres, ¿no?, para él aprender sobre el cuerpo humano. Lo que hizo fue agarrar una pieza de madera y hacer una obra muy moderna. Esta es la única obra en la cual podemos observar que es capaz de hacer un cuerpo más estilizado. Vemos un Jesús casi adolescente, quizás la cabeza un poquito más grande, sí, quizás sí, pero sin embargo podemos ver, ¿no?, cómo es un más real, quizás, un Jesús más real, más realista, ¿sí? Es una posición exánime, es una posición delicada y es tremendamente, es una obra delicadísima. Lo intentaron buscar durante 400 años y estaba oculto a vista de todos. Como siempre se hace en estos casos, se ocultó con una capa burda de pintura, como se ha hecho con tantas obras. Fíjense qué curioso, la mejor manera de esconder algo a veces es delante. Entonces, muchas veces se ha usado en cuadros maravillosos que pintan un cuadro más corrientón y queda ahí delante, hasta que a alguien se le ocurra hacer rayos X y ver lo que oculta. En este caso, hasta que quitaron la pintura, pudieron ver la maravilla, ¿no?, que se ocultaba. Es este Cristo, ¿no?, esto maravilloso. Está en la sacristía del Santo Espíritu, en Florencia. Podemos seguir hablando. Este ángel lo pintó él también. Lo esculpió él también. Es una de sus obras de juventud, ¿sí? Y también el próximo día me detendré y les haré un recorrido también por todos los lugares, por si quieren hacer una ruta de Miguel Ángel. Digo, no es tan complicado, es Florencia y Roma, básicamente. No hay más. Aquí vemos la fuerza y la terribilidad también de este gran joven, ¿no?, que apenas estaba comenzando. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, cuestiones? Quiero que comprendamos, es importante para mí que comprendan que este tipo de personajes carecían del gran mal del siglo XXI, que es vivir con miedo. Estos personajes eran demasiado grandes para ser contenidos, ¿se me explico o no? Eran personajes de grandes apetitos, grandes alegrías y grandes tristezas.
¿sí? Estos personajes no conocían el tú no puedes hacer eso. ¿Sí me explico? En esta vida, siempre les digo lo mismo, la mayoría de la gente vive con la duda de ¿y si hubiera hecho eso? Y sí, pero ¿qué dirán? Es que sí, ¿qué van a pensar la sociedad? ¿Qué van a pensar mis papás, mis hijos? Bueno, aquí la clave es cuando lleguemos, estemos en muchos años, muchísimos años, que estemos todos en nuestro lecho de muerte, podamos mirar hacia atrás y decir, sí me lamenté, sí lo intenté. ¿Me pudo salir o no me salió? Pero lo intenté. Recuerden, como siempre les digo, todos los que estamos aquí tenemos un don único. No somos iguales, somos diferentes y eso es maravilloso. Todos los que estamos aquí tenemos un don. Hay que sacarlo, hay que usarlo, no importa cuándo ni cómo, no importa, pero hay que sacarlo. ¿Tendremos más Miguel Ángeles si nuestra educación occidental no se basara únicamente en la inteligencia lógico-matemática? Recuerden, hay multitud de inteligencias. Inteligencia musical, inteligencia táctil. A lo mejor Miguel Ángel en nuestra época hubieran dicho que era un inútil. Es un decir, ¿no? Recuerden que decían que Einstein era malo para las matemáticas. Ahora solo se nos enseña lógica, inteligencia lógico-matemática. ¿Qué significa? Tú, Pati, eres un pez, ¿sí? Tú eres un pájaro. Y tú, Juan, imagínate que eres un, no sé, que te gusta escalar, un gorila. Imagínate que todos nos pusieran la misma. Escala el árbol. Tú escalarás muy bien porque estás construido para eso, pero tú me dirías, oye, Andrés, pero es que yo soy un pájaro y yo soy un pez. Y que yo les dijera, no, aquí todo es igualdad, todos hagan lo mismo, pero es que yo no estoy diseñado, así somos. Cada uno de nosotros viene de serie con unas características maravillosas y únicas. Y ojalá logremos que nuestros hijos, nietos y conocidos podamos ayudarlas a desarrollar. Recuerden, no hubiera habido Miguel Ángel sin un papá y una mamá que los metieron con los Ghirlandaio. No hubiera habido un Leonardo si no lo hubieran metido con Andrea del Verrocchio. O sea, nadie de la nada genera, ni siquiera Nikola Tesla. Todos tuvieron que formarse, que es la clave, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Si no, yo me enrollo mucho. Adelante. El próximo día veremos obras, veremos personalidad de Miguel Ángel, que era muy especial, y nos meteremos un poquito más como hemos hecho ahora con algunas obras, ¿no? Que vean las claves, sobre todo de la Capilla Sixtina, ¿no? Que es una maravilla, para intentar la próxima vez que vayamos comprenderlo o sin tener que ir, que lo podamos darnos cuenta de lo que pretendía el gran artista, ¿sí?